¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de un problema muy común en la población, que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, pero también les hablamos con un oncólogo médico del Hospital Universitario de Burgos, cómo están siendo los avances en los tratamientos oncológicos y cómo está siendo la recuperación de sus pacientes. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología de alta prevalencia. Se estima que en torno al 20% de la población tiene o ha tenido síntomas en los últimos 6 meses. Hoy vamos a tratar de ello con un especialista del aparato digestivo del Hospital Recoletas, Miguel Sánchez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué es esta enfermedad? Porque seguro que muchos que nos están viendo les suena raro el nombre, pero bueno, es muy común, ¿no? Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se refiere a las consecuencias del paso patológico y crónico del contenido del estómago hacia el esófago. Básicamente del contenido del estómago ácido, que es la secreción propia del estómago, que es una secreción ácida, y del contenido de sales biliares que de manera fisiológica se producen en el hígado, pasan al duodeno, que es el tramo inicial del intestino, y refluyen fisiológicamente hacia el estómago. Entonces, estos dos componentes producen una agresión en un entorno en el que no deberían estar, como es el esófago, o incluso si el reflujo es más alto, pues en las vías respiratorias, en la laringe o incluso en la boca. Esto produce, bueno, pues una serie de molestias, ¿no?, a las personas. ¿Qué tipo de sintomatología? Pues a ver, el síntoma típico por el que los pacientes suelen acudir es lo que los médicos llamamos la pirosis, que es la sensación de que el ácido te asciende hacia la boca, que a menudo pues, es una sensación que aparece después de comidas fuertes, cuando uno come y se tumba porque se facilita por la falta de gravedad. Otros síntomas que se pueden producir en función de la agresión, del tiempo que se lleve produciendo la enfermedad, de la intensidad de la enfermedad, pues pueden ser síntomas del propio esófago por lesión esofágica, que puede ser dolor, que es la odinofagia, o dificultad para tragar, que es la disfagia. Puede haber síntomas laríngeos, tos, laringitis, por la agresión del contenido ácido en la laringe. Incluso puede haber problemas respiratorios. Hay gente que puede tener neumonitis, asmas, que están derivadas del propio reflujo del contenido gástrico hacia los pulmones. Y también, como es lógico, pues en la boca. Y, el ácido es muy corrosivo y puede estropearte los dientes, puede producir aftas, úlceras, etc. Claro, has comentado, ¿no? El síntoma más común es la acidez. Cuando sí, eso es lo que la gente... Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no?, lo ha padecido en algún momento, sobre todo cuando hacemos comidas bueno, pues excesivas, ¿no?, que estamos diciendo. Pero esto no significa que tengamos esta enfermedad, ¿no? No, a ver, todo el mundo alguna vez ha sentido esa sensación. Eso es normal, eso es fisiológico. El paso de contenido gástrico al esófago también es normal. El problema surge cuando el mecanismo que tenemos para evitar ese paso hacia arriba, que es básicamente el esfínter que hay ahí. Los esfínteres son válvulas del organismo que impiden el paso en una dirección y facilitan el paso en otro. Claro, el contenido, lo lógico es que el contenido vaya, cuando uno traga, del esófago al estómago. Es fisiológico, porque esto no son válvulas cerradas al 100%, pues que algo de contenido pueda pasar hacia el esófago. Eso es normal, todo el mundo lo tenemos. Lo que ya no es normal es que ese esfínter esofágico inferior no funcione, o que haya una alteración anatómica porque, por ejemplo, se produzca una hernia de hiato y entonces el estómago asciende hacia el tórax y desaparece ese mecanismo valvular,
que a menudo se acompaña también de una separación de un componente del esfínter, que son los pilares del diafragma, son unos músculos que vienen del diafragma y que contribuyen también al cierre. Entonces, cuando una persona tiene estos problemas es cuando el reflujo ya es más evidente y cuando acaba siendo un problema y una enfermedad. Crónico, ¿no? Porque cuando es buen momento para acudir al médico. Hay gente que puede estar, bueno, pues toda la vida, ¿no?, sin pensar que le puede estar ocurriendo algo. De hecho, esto en muchas personas es algo congénito. Se sabe que es un problema de la formación en el periodo fetal y que no hay un cierre adecuado. En el niño pequeño es fisiológico y a veces luego eso no se soluciona. Los niños pequeños tienen un reflujo fisiológico, todos, pero luego se resuelve. En personas concretas no se resuelve y tienen un reflujo desde que nacieron. No lo saben porque los síntomas tardan muchos años a veces en aparecer. ¿Y esta enfermedad tiene cura? ¿Tiene tratamientos? Tiene cura, tiene un tratamiento médico, que es lo primero que hay que intentar. Básicamente hay dos fármacos, dos tipos de fármacos. Son fármacos que lo que hacen es disminuir la acidez de la secreción gástrica. Uno es los inhibidores de un receptor que se llama H2, que el típico es la ranitidina, y otros que son más efectivos aún, que son los que usamos habitualmente, son los inhibidores de una bomba que se llama la bomba de protones, que contribuye a la secreción ácida. El típico es el omeprazol, que todo el mundo conoce. Ese es el tratamiento médico que se empieza siempre en todos estos pacientes, que en la grandísima mayoría de las veces es efectivo en los síntomas. Hay un problema que se conoce, que es que estos fármacos controlan la secreción ácida, pero la secreción biliar no. La secreción biliar sigue existiendo. Nosotros con estos fármacos no impedimos el reflujo, lo que impedimos es la agresión del ácido. Esos síntomas, ¿no? Exactamente, la agresión del ácido que va en el contenido gástrico ascendiendo hacia la boca, digamos. Pero las sales biliares no las controlamos y hay certeza de que la agresión en el esófago muchas veces depende más de esas sales biliares que del propio ácido, porque los cambios que hay en las células se deben más a esa secreción biliar. Esto pasa en un porcentaje ínfimo de los pacientes, por suerte, porque si no tendríamos que operar a todo el mundo. El problema es que estos cambios que van pasando son los que en última instancia, en un porcentaje mínimo, por suerte, pueden acabar en un cáncer de esófago, que ahora mismo es, digamos, el motivo mayor del cáncer de esófago, el reflujo gastroesofágico. Has hablado de operación, es decir, no solo hay un tratamiento farmacológico, sino que también realizáis cirugía. ¿Todos los pacientes pueden pasar por cirugía? Hombre, en teoría, a priori, cualquier paciente se podría operar. Lo que pasa es que no todo el mundo de entrada está indicado, es aconsejado operar. Lo lógico es hacer un tratamiento médico y un seguimiento. Cuando los pacientes se mantienen asintomáticos con el tratamiento médico y haciendo un seguimiento mediante endoscopias, vemos que no hay cambios en el esófago, que han desaparecido todos los síntomas, si los tuviera, respiratorios o laríngeos, pues probablemente ese paciente, en función también de la edad y de muchos factores, hay que hablar con el paciente, porque hay gente que no está dispuesta a estar toda una vida con tratamiento médico, porque hay gente muy joven que igual le estás planteando 60 años de vida con un tratamiento que en muchos casos no sabemos qué efectos puede producir al cabo de 40 años. Sabemos que producen efectos adversos, algunos, la gran mayoría son leves, pero hay algunos que ya pueden ser serios. Entonces, a pesar de que a priori se pueda plantear un control de los síntomas, hay mucha gente que dice, mira, yo es que no quiero estar toda mi vida tomando esto, o es que resulta que el día que se me olvida, me paso el día... Claro, porque este tratamiento es diario. Claro, todos los días. Claro, sí. Entonces, en esos casos, haciendo siempre primero un estudio muy objetivo, por supuesto hay que hacer una endoscopia para asegurarnos si ya hay agresión sobre la mucosa del esófago. El propio endoscopista nos informa de la existencia de una hernia de hiato, por ejemplo, si lo hubiera,
podemos hacer un estudio de contraste, de radiografía con contraste, de un esófago gastroduodenal que se llama, que ve cómo el contraste que nosotros introducimos o que el radiólogo introduce refluye otra vez hacia arriba, y luego dos pruebas que son fundamentales, sobre todo para los cirujanos antes de plantearnos una cirugía, ya no solamente para diagnosticarlo, sino también para lo que pueda pasar después de la cirugía y poder contrastarlo, son hacer una pHimetría, que es un análisis durante 24 horas de la acidez que tiene el esófago, en el que hay unos parámetros a partir de los cuales sabemos que eso ya es patológico. Y luego una manometría esofágica en la que vemos que efectivamente el esfínter este que está ahí en la unión esófago-gástrica, el esfínter esofágico inferior, no funciona, y que el esófago tiene una motilidad normal, porque es importante operar a un paciente en el que la motilidad no esté extremadamente alterada, porque podríamos o elegiríamos diferentes técnicas, porque cuando el esófago tiene una motilidad alterada, igual luego no tiene suficiente fuerza para atravesar la nueva cirugía, la cirugía que vamos a hacer, el nuevo esófago que le vamos a dejar, digamos, porque vamos a cerrar un poquito eso, y si hay un esófago muy alterado podemos encontrar luego problemas. ¿Esa cirugía es eficaz? La cirugía, cuando está bien hecha, es eficaz prácticamente en todos los pacientes, en un 90% se podría decir. Lo que pasa es que no es una cirugía matemática, no, es una cirugía en la que nosotros lo que hacemos es una nueva válvula, cogiendo el estómago, el fundus del estómago, que es el comienzo, la bolsa inicial del estómago, lo pasamos por detrás o por delante, depende, hay muchas técnicas. Normalmente lo que se hace es una funduplicatura de Nissen, que se llama, que es pasarlo por detrás y fijarlo otra vez. Aquí delante haces una válvula y cierras los pilares del diafragma. Esto, claro, se puede apretar más o se puede apretar menos. Esto, hombre, nosotros ya sabemos más o menos, pero cómo hacerlo, pero quiero decir, lo digo porque hay veces que luego los pacientes en el posoperatorio, pues en algunas ocasiones pueden referir que notan dificultad para tragar, y es porque, claro, era un camino que estaba muy abierto, para que nos entendamos, que nosotros lo hemos puesto como debería estar, y el paciente, claro, tiene una sensación a veces que es extraña, porque igual nunca ha tragado bien, siempre ha tenido eso abierto, entonces le volvemos a poner todo en su sitio y notan dificultad. Es una dificultad que normalmente es pasajera. Es verdad que a veces puede ocurrir que lo hayamos cerrado demasiado y se tenga que volver a reoperar al paciente. Esto es raro. Volver a ocurrir, ¿no? Pero el porcentaje es muy alto de éxito. Pero el éxito es enorme. El éxito, hombre, yo creo que en una cirugía como esta, que es muy funcional, tener un éxito de más del 90% está muy bien. Es un resultado muy bueno. ¿Y el paciente cuánto tiempo puede estar en recuperación? El paciente, si todo va bien, en un par de días está en casa. Y luego normalmente les aconsejamos una dieta pues suave, con alimentos de fácil devolución, digestión, pues para que, sobre todo al principio, que siempre se produce una inflamación de la zona que hemos operado, pues tenga los menores síntomas y las menores molestias. Pues Miguel, muchísimas gracias por habernos explicado un poco más de cerca esta patología. Vale, muchas gracias a vosotros. Vamos a ir ahora a ver una noticia, vamos a conocer a Elena. Ella tiene un niño con autismo y ha decidido crear un libro que lucha por la inclusión de pequeños con capacidades diversas a través de la práctica deportiva. Es una guía que se llama Héroes. La historia de Héroes vino de ella. Elena tiene un niño de 8 años con autismo y en todo este tiempo siempre ha luchado por buscar actividades deportivas para llevar a su hijo. Tanto por entidades públicas como privadas me pedían que si iba a asistir tenía que traer un asistente de apoyo. Bueno, pues sí, claro que iba, participaba, pero con una persona de apoyo, con coste económico, y al niño tampoco le gustaba porque ya le marcaba una diferencia. Hasta que encontró la entidad de promoción y recreación deportiva Asahara, una experiencia que la sirvió para crear este libro y para que otros pequeños con capacidades diversas pudiesen utilizar este método. Necesitan jugar con otros niños, divertirse y practicar deporte con otros niños, porque es un medio muy importante para potenciar esas habilidades sociales que tanto necesitan. Una guía que consta de 30 fichas técnicas de diferentes deportes. Viene de una manera sencilla el material necesario, el tipo de pista que se requiere,
las habilidades sociales y psicomotrices que se van a desarrollar, las reglas del juego, los objetivos del juego y variaciones y adaptaciones propias a todos y cada uno de los niños que nos hemos ido encontrando en las actividades que hemos ido desarrollando en el grupo de Inclusión Héroes de los sábados por la mañana. El Golos es un deporte que nació de nuestra asociación hace 6 meses y que está teniendo un gran éxito en nuestras actividades de campamentos, actividades extraescolares. Consiste en marcar goles en diferentes porterías y lanzar como si estuviéramos en una bolera. Estos deportes se utilizan casi siempre implementos, es decir, pues se pueden utilizar mazas, se pueden utilizar sticks de lacrosse, de hockey, se pueden utilizar frisbees, mucho balón, bolos. Entonces hay mucho material muy importante. Es un material que es caro, no es accesible a todos los bolsillos, pero que desde Asahara hemos hecho una gran inversión para poder desarrollar este tipo de actividades. Un manual práctico que también está dirigido a monitores, entrenadores y otros profesionales del ámbito educativo. Es una herramienta que lo que hace es que el profesional no tenga un cierto reparo para admitir a estos niños, sino que sienta que está a gusto. Héroes ya se está promocionando por los colegios burgaleses e incluso su repercusión ha llegado a otras ciudades de España. La edad avanzada de la población es el principal factor de riesgo de patologías como por ejemplo el cáncer de próstata, de vejiga o el de riñón. Hay que también nosotros queremos hoy dar esa cara positiva y es que en cuanto a los tratamientos se ha avanzado mucho, pero qué mejor que nos lo va a decir un médico oncólogo del Hospital Universitario de Burgos, Guillermo Crespo. Buenas noches. ¿Qué Hola, tal? Buenas noches, muy bien. Como estamos diciendo, ¿no? La esperanza de vida, ¿no? Aumentar, ¿no? Ese envejecimiento de la población está haciendo que haya más aumento, ¿no? del cáncer y vosotros lo estáis viendo, ¿no? Con el cabo de los años. Sí, uno de los factores de riesgo para padecer un cáncer es la edad avanzada. Al ir aumentando la edad, pues van fallando mecanismos de reparación que tenemos en el cuerpo y eso hace pues, que se vayan desarrollando tumores. De hecho, tenemos pues, ya estadísticas que si una persona llega a vivir 80 años, pues el riesgo en los hombres de padecer un cáncer es del 50% y en las mujeres del 33%. Entonces, pues eso, vemos que cada vez se están diagnosticando más casos y esa es una de las razones, junto con otras, pues como hábitos de vida, consumo de tabaco y otras razones que ya conocemos. ¿Se están diagnosticando a tiempo? Bueno, pues siempre es una dificultad. El diagnóstico precoz es muy importante para después poder tener un buen pronóstico. Hay algunos tumores que desgraciadamente pues no dan la cara hasta que están muy avanzados y al no dar ningún síntoma pues no podemos llegar a tiempo, pero hay otros pues que sí que tenemos medios. Muchos ya están instaurados, pues como son la mamografía, conocida por todos. En los últimos años se ha iniciado también el estudio de la sangre oculta en heces para buscar el cáncer de colon. Siempre una colonoscopia es más molesto, es más difícil técnicamente y recoger una muestra de heces pues es bastante sencillo y nos está ayudando mucho, así que la gente hay que animarla que cuando recibe la carta para ir a enviar la muestra pues que lo haga. Y tenemos pues también, por ejemplo, la citología para descartar el cáncer de cuello de útero. Tenemos algunas medidas que están ya instauradas y siempre se está buscando pues eso, nuevas medidas para hacer un diagnóstico precoz que es muy importante en estas situaciones. Yo creo que la mujer en ese sentido vamos más avanzadas y estamos mucho más concienciadas, o por lo menos así son los porcentajes, ¿no? A la hora de acudir a esas pruebas. Sí, yo creo que en ese sentido pues siempre también hay que animar a la gente y en las casas pues si el hombre no está muy dispuesto a llevar la sangre oculta en heces, pues que la mujer también le anime, pero eso, que cuando reciba la carta la gente se acuerde de ir a hacer esa prueba. Sois vosotros, Guillermo, los oncólogos, ¿no? Los que informáis a los pacientes del proceso de recuperación, ¿no? A la hora de dar ese diagnóstico. ¿Cuánto puede pasar cuánto tiempo puede tener ese proceso? Bueno, pues después de acabar los tratamientos, lógicamente depende, porque ahora tenemos una gran variedad de tratamientos. Tenemos pues desde la cirugía, los tratamientos de quimioterapia, los tratamientos de radioterapia, muchas veces se dan todos de una manera secuencial.
Entonces, bueno, habría que ir un poco caso por caso, pero cuando uno acaba el proceso, pues lo normal es que más o menos en 2-3 meses se vaya recuperando. Hay otras veces que los tratamientos van a ser más continuos y sí que va a haber periodos pues igual de descanso o de tratamientos más suaves que van a permitir pues eso, que el paciente se recupere y tenga buena calidad de vida. Has comentado, bueno, pues son diferentes los tratamientos, ¿no? Quimioterapia, que yo creo que lo hemos escuchado todo, radioterapia, cirugía. ¿En esto hemos avanzado mucho? Sí, no, los avances son continuos. La verdad que el campo de la oncología es un campo en el que hay muchos ensayos clínicos, hay mucha investigación, los avances pues son muy rápidos. Siempre hay diferentes tipos, por ejemplo, la quimioterapia, que igual da más efectos secundarios, pero también pues se va evolucionando hacia tratamientos que llevan menos efectos secundarios. Últimamente estamos utilizando mucho la inmunoterapia, que es completamente diferente. La mayoría de los pacientes lo toleran muy bien y no sienten así efectos secundarios especiales. Entonces, en ese sentido, pues está mejorando. Tenemos también terapias dirigidas que van contra una mutación concreta que presenta el tumor. Y, por ejemplo, esos fármacos, van apareciendo nuevos fármacos que llamamos de segunda generación, de tercera generación, que cada vez son más potentes pero con menos efectos secundarios. Por tanto, en eso pues siempre tenemos una evolución continua y una mejoría, pero sí que es verdad que claro, que cuando no consigues la curación de los pacientes, pues nunca es suficiente ni para los pacientes ni para nosotros. Por tanto, pues bueno, nuestro trabajo ahí es seguir buscando los mejores fármacos y encontrar pues una cura que al final es lo que quieren los pacientes. Fármacos que os ha hecho, yo creo, también hacer tratamientos muy personalizados, ¿no? A pesar de tener dos tumores iguales, son diferentes a la hora de tratarles, ¿no? Sí, eso bueno, es de las cosas que más ha evolucionado. Antes, pues por poner un ejemplo, del cáncer de pulmón casi lo dividíamos en 2 tipos, después en 4 tipos, pero actualmente sabemos que hay hasta más de 20 tipos en función de la mutación que presentan, pero incluso sabemos que hay diferentes combinaciones de mutaciones, con lo cual lo que queremos es un tratamiento personalizado. Afortunadamente, recientemente se ha instaurado en el Hospital Universitario de Burgos la utilización de un secuenciador, que eso nos permite estudiar el tumor concreto de cada paciente para analizar qué mutaciones presenta y en función de esas mutaciones elegir el mejor tratamiento para cada paciente, con lo cual sí que vamos hacia una medicina personalizada. Esto, bueno, es todo lo que les comentáis, ¿verdad?, en consulta, pero ¿hay suficiente tiempo en las consultas para dar esa información, para apoyar al paciente? Bueno, sabemos que las consultas pues están muy saturadas, que no tenemos todo el tiempo que nos gustaría. Nosotros intentamos el día que viene el paciente por primera vez y le tenemos que explicar muchas cosas y que viene pues generalmente nervioso, ese día sí que dedicamos mucho tiempo, nos lo tomamos con tranquilidad, explicamos pues al detalle las cosas y las preguntas que tiene, y después en el día a día pues sí que es verdad que hay que ir un poco rápido porque si no se acabaría nunca, pero siempre pues eso, si un paciente ese día necesita una explicación o algo, es muy importante que entienda las cosas, que esté a gusto, porque eso nos va a ayudar también, por ejemplo, si hay que explicar alguna toxicidad importante que pueda aparecer para que él la sepa reconocer, pues eso, bueno, siempre va a ser muy bueno para el paciente, pero también un poco para evitar males mayores después por ir deprisa y corriendo. A la hora de dar ese diagnóstico, ¿no?, ese primer impacto, ¿no?, que le crea al paciente, bueno, pues hay personas que pueden recurrir, ¿no?, a una segunda opinión. ¿Sois partidarios de ello, Guillermo? Pues mira, lo primero que te diría es que afortunadamente tenemos un gran servicio de oncología médica en el Hospital Universitario de Burgos y también todos los servicios que colaboran con nosotros, porque ahora el trabajo es multidisciplinar, pues desde cirujanos, oncología radioterápica y bueno, todas las especialidades, porque ahora realmente estamos todos trabajando en equipo. Dentro de lo específico de oncología médica, pues la verdad que nosotros somos un servicio con mucha iniciativa, que tiene acceso a los mejores fármacos, que si en un momento puntual pues no tenemos acceso, nosotros somos los primeros en buscar un ensayo clínico en otro hospital y si el paciente está capacitado pues que pueda viajar.
Tenemos también, pues la verdad, que el apoyo de la gerencia, de la dirección médica, para poder tener acceso a eso. Y también aprovecho para decir que gracias al empuje del doctor Carlos García Girón, que recientemente, el día 10 de enero, se cumplieron 30 años de su llegada al Hospital entonces General Yagüe y el inicio de la oncología médica en Burgos. Por quien no le conozca, hablamos del jefe de servicio. Sí, del ¿verdad? jefe de servicio de oncología médica. Entonces, nosotros no tenemos, la verdad, que ningún problema en que un paciente vaya a pedir una segunda opinión. Nosotros pensamos que la relación del médico-paciente, y especialmente en oncología médica, se basa en la confianza. Si el paciente piensa que se puede hacer algo mejor o hay alguna alternativa, nosotros estamos encantados de que vaya a informarse, que vaya a preguntar. Y si te digo la verdad, generalmente los pacientes pues tenemos muy buena relación, pero siempre igual hay algún familiar que dice, oye, ¿y no has preguntado, no has mirado? Entonces, bueno, si eso va a servir para que haya más tranquilidad en el paciente y en su familia, y va a ayudar para reforzar la idea o para buscar una alternativa, pues nosotros no estamos en contra, por supuesto, y estamos al servicio del paciente. Reforzar o no, porque a veces esa tanta información que vemos por internet nos puede incluso confundir. Hay gente que opta por terapias alternativas, claro. Claro, cuando yo me preguntabas por segunda opinión, me refería más a una segunda opinión en otro servicio de oncología médica. Si me hablas de terapias alternativas, nosotros no es que no tengamos nada en contra de las terapias alternativas, sino que nosotros lo que buscamos es el método científico. Cuando nosotros utilizamos un tratamiento es porque ese tratamiento ha pasado una serie de controles, una serie de estudios, y se ha comparado con otros tratamientos para determinar si es mejor o no es peor. Cuando uno ofrece pues tratamientos que no tienen una base científica, pues yo directamente no entro a valorarlos. Y hombre, sobre todo a mí lo que más me inquieta es que encima son pacientes que están en una situación de vulnerabilidad, que lógicamente pues quieren ponerse bien, a veces están con molestias y lógicamente uno pues busca a veces una solución y yo espero pues que no sean engañados. Has comentado, bueno, pues vosotros sois los que dais mucho apoyo, esa información, ¿no?, en consulta. ¿Cómo afrontar este tipo de enfermedad con seguridad? Bueno, yo creo que lo primero es tener una información adecuada, un diagnóstico claro, y una vez que ya está elegido el tratamiento, pues tenemos que tener pues también un entorno que nos ayude. Hay que saber que es un momento pues de dificultad, que es un reto, una incertidumbre, y entonces pues ahí yo creo que el apoyo de la familia, de los amigos, bueno, pues ir buscando un poco ese lado positivo de las cosas dentro de que es una etapa difícil, pues nos va a ayudar. Ahora hay, por ejemplo, pues también a veces grupos dentro de la Asociación Española contra el Cáncer, hacen grupos que salen a caminar juntos o otras actividades. Pues bueno, siempre buscar un círculo que nos apoye y nos anime en esos momentos difíciles. Es bueno, por lo tanto, compartir experiencias. Pues yo creo que sí, pero al final depende lógicamente de cada paciente. Hay pacientes que son más proclives a compartir, otros van un poco más hacia el interior. Yo creo que siempre nos ayuda a ver que otros han pasado por ello y que han salido adelante. Nos pueden ayudar, pues eso, diciéndonos qué cosas les vinieron bien a ellos. Pero bueno, al final siempre cada paciente hay que darle la libertad, hay que darle las opciones y el que vea qué es lo mejor para él. Pues Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenemos muy poquito tiempo, ¿no?, a veces de dar consejos a lo mejor a personas que están padeciendo esta enfermedad y que nos pueden estar viendo, pero a mí por lo menos me has transmitido mucha tranquilidad, que seguro que además en consulta están encantados tus pacientes. Gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a ver ahora una noticia. Esta mañana ha estado en el centro ocupacional el CID la consejera de Familia, Isabel Blanco, y allí ha anunciado que este centro va a ser el primero de la región en contar con una unidad de convivencia debido al aumento del envejecimiento que hay en las personas con discapacidad intelectual. Vamos a verlo. El Centro Ocupacional El CID fue hace 40 años referente nacional en la atención integral de las personas con discapacidad intelectual, un centro que apuesta por modelos de formación para su inserción laboral. Allí la consejera de Familia, Isabel Blanco, ha dicho en una visita que ha realizado esta mañana al centro que será el primero en contar con una unidad de convivencia. Es una demanda que nos han hecho muchas veces
y se trata de lo que hemos ido contando, adaptar el modelo de atención residencial a las residencias, a los centros de personas mayores, a los centros de menores y también a los centros para personas con discapacidad. Además, Blanco ha anunciado también que hoy se ha tramitado la Ley de Garantías de Atención a Personas con Discapacidad en Castilla y León para lograr una mayor autonomía. Esa ley pretende recoger también sus preferencias y sus prioridades a lo largo de toda su vida y que incluya unas declaraciones de voluntad de las personas con discapacidad. En el fondo, lo que se pretende dar es una tranquilidad a las familias. Una ley que desde la Junta esperan que pueda entrar en vigor el próximo año. El número de casos que hay de gripe en Castilla y León ya podemos decir que es una epidemia, podemos hablar de ello. Y quienes más lo están notando son los servicios de urgencia. No hay más que ver cómo estos días estaba el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Burgos. Las urgencias del Hospital Universitario de Burgos están al borde del colapso. Salas llenas, pacientes por los pasillos y otros esperando a ingresar porque no hay camas libres en las plantas. Así lo aseguran los sindicatos y el propio personal del servicio. La epidemia de la gripe ha llegado y esto ha hecho, como cada año en estas fechas, aumentar las demandas. El número de urgencias aumenta, el trabajo es enorme, a pesar del esfuerzo que realizan los trabajadores no se llega al 100% y hay un colapso. Efectivamente, hay gente esperando camas durante mucho tiempo, las plantas están igualmente saturadas. El pasado lunes fueron atendidas cerca de 500 personas y un día normal no llegan a las 400. Los trabajadores lamentan que es una cuestión de gestión y que se debería aumentar la plantilla en esta época. Enfado por parte de los trabajadores porque no se refuerza lo suficiente, a pesar de que se conoce con antelación que esto va a ocurrir, es decir, hay que preverlo. Yo creo que es algo que todos los años no podemos sufrirlo reiteradamente. Por su parte, los pacientes entienden a los profesionales, pero el cansancio se percibe. Llevamos desde las 8:30 de la mañana, o sea que espera bastante. Están todas las salas saturadas. Desde Gerencia señalan que no hay situación de colapso, que la actividad sanitaria en urgencias es normal y que la saturación podría notarse en las próximas 2 semanas. Más de 5.500 pacientes han comenzado el año pendientes de una intervención quirúrgica precisamente aquí en el Hospital Universitario de Burgos. A ellos se suman otros 784 en el Santiago Apóstol de Miranda y 565 en el Santo Reyes de Aranda. En el conjunto de Castilla y León, durante el último trimestre del año, la lista de espera subió casi un 30%. La demora media se sitúa en 94 días, 29 más que el trimestre anterior. Y con estos datos nos despedimos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí en la 8 Burgos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Chao.